La semana pasada, indicamos que era el final de esta serie, pero no es así. Hoy es realmente el final de la serie hermosa que hemos venido predicando, que hemos venido compartiendo. Cristo solo. Y realmente la alabanza que hemos tenido esta mañana ha sido hermosa, como digo, y ha ido por ahí, ¿no? Ensalzando como debe de ser la figura de nuestro Señor Jesucristo, declarando a través de esas alabanzas lo que el Señor es y lo que representa para nosotros, ¿no? Qué hermoso. Pues esta serie también, basada en el libro de Filipenses, ya saben, en la carta de Pablo a Filipenses, nos viene hablando de eso también. Trata de ayudarnos a conocer un poquito más la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido viendo temas, la verdad, bien desafiantes, muy desafiantes. Vimos, por ejemplo, vivir para Cristo. Qué tremendo es esto. Porque generalmente vivimos para nosotros, hermanos. O vivimos para nuestros propios méritos, logros, para nuestros propios sueños. Bueno, a través de Filipenses vimos cómo el apóstol nos llama a vivir para Cristo. Sea que viváis, sea que muráis, hagáis lo que hagáis, hacerlo para Cristo. Ese es un llamado para todos nosotros los cristianos, no fácil de cumplir, pero lo es. Vimos también otro domingo la necesidad de sufrir por Cristo. Esto ya no se predica mucho en las iglesias, pero la verdad también dijimos que aquellas cosas en la vida que amamos, aquellas personas, aquellos sueños incluso que perseguimos, aquello que es valioso para nosotros implica de nuestro sacrificio, implica de nuestro sufrimiento. Hay sufrimientos, por decirlo de alguna manera, que merecen la pena, que merecen la pena. Y a la verdad Jesucristo ha sufrido tanto por nosotros en esa cruz del Calvario, que cómo no sufrir por Él cuando es necesario el hacerlo. Vimos también la necesidad de que tengamos la actitud de Cristo. Esto ya es tremendo, ¿no? Dijimos, ¿no? Cristianos, pequeños Cristos, decían antiguamente, seguidores de Cristo. Por lo tanto, si seguimos a alguien, si es nuestro maestro, pues tenemos que tender a imitarlo. Claro, tan alto, tan sublime Él, pero con la ayuda del Espíritu Santo, pero también con nuestras ganas de perseverar, podemos ir acercándonos un poquito más cada día a nuestro Señor. Desde la base también de la gran humildad, vimos ese domingo. Hace poco, más recientemente, pues mi esposa Tania nos trajo un tema también bien lindo, brillar para Cristo. Jesús nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Jesús nos ha dejado dicho que una luz, una ciudad, y está hablando de nosotros, la iglesia, no puede ser escondida. La luz que representamos cada uno de nosotros no debe ser metida debajo de un cajón, debajo del almuz, sino puesta en la ventana. Esa ciudad que representa al pueblo del Señor tiene que estar bien puesta en lo alto de la montaña para que todos la vean. Tenemos que brillar por y para Cristo. Y la semana pasada nuestro amado pastor John Vargas, hoy tiene a su hijito enfermo, no se olviden de orar también por nuestros pequeños de la iglesia con tanto virus y tantas cosas como hay. La semana pasada nuestro pastor John Vargas nos habló de valorar el tener a Cristo en nuestra vida. Tenemos el tesoro de gran valor, tenemos la perla de gran precio, nosotros tenemos algo que tanta gente desea y busca. Tenemos de alguna manera que vivir, actuar, corresponder de forma adecuada a lo que nos ha sido dado. Y esta semana, ya para terminar, casi como consecuencia de todo esto, tenemos un tema que podríamos denominar fortalecernos con Cristo. La famosa afirmación del apóstol Pablo, que muchos de nosotros conocemos y seguro alguna vez en nuestras oraciones hemos repetido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué desafío. Tremendo tema en un tiempo de tanta necesidad, ¿no? De tantos problemas, de tantas cosas como vienen a nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo podía Pablo decir una cosa así? ¿Acaso Pablo era una especie de superhombre? Ahora que están de moda ahí entre los jóvenes. ¿Era Pablo un supercristiano? ¿Era esta afirmación una verdad en la vida de Pablo? ¿O era
vana palabrería para la iglesia. Podemos nosotros también decir eso mismo que dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es que se puede llegar a decir, y no es importante o tan importante decirlo, sino a vivir así? Bueno, ese es el desafío en el tema de hoy. Ojalá nuestro Señor Jesucristo venga a resolver esas preguntas, esas dudas en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Leemos la palabra antes de orar. Seguimos, como les digo, en el libro de Filipenses. Ya estamos terminándolo. También el propio libro. Estamos en el capítulo 4. Vamos a leer del 10 al 20. Prácticamente, casi con estas palabras, el apóstol ya se despedía en esa carta de la iglesia de Filipo. Filipenses 4, del 10 al 20. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, así es, no hay nadie como tú, Señor. Nada ni nadie se compara a ti, Padre de la gloria. Señor, por eso estamos hoy aquí. Hemos venido, Padre bendito, Señor, a adorarte, a alabarte, a presentarte, Señor. Nuestros cuerpos también en sacrificio vivo para ti, Señor. Hemos venido, Padre, en familia, Señor, aún las personas que están ahí siguiéndonos a través de las redes, Señor. Hemos venido, Padre de la gloria, porque, Señor, te buscamos, porque te necesitamos. Queremos, Dios Padre Todopoderoso, Señor, no salir de aquí igual que entramos, Señor. Pero sabemos que eso no es posible, sino es a través de tu poder y de tu Espíritu Santo, Señor. Así que imploramos, rogamos, Señor, una palabra tuya en esta mañana. Porque, Señor, tú lo sabes bien, nuestros corazones están sedientos, Señor, nuestras vidas muchas veces, Padre Santo, Señor, golpeadas, llenas de pruebas, Señor, llenas de dificultades. Necesitamos que tú nos levantes una vez más, Señor. Muévete hoy, Padre de la gloria, Señor, muévete. Tócanos, Padre, tú sabes lo que necesita cada uno de nosotros. Ten piedad, ten misericordia. Y toma este tiempo, Señor, que desaparezcan los hombres, Señor, que desaparezca, Padre Santo, todo aquello que no venga de ti. Mantén nuestros ojos y nuestros corazones alineados a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, papá. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Bueno, a nivel general, en esta porción de la palabra que hemos leído, en estos versículos, podríamos decir que se tratan dos grandes asuntos o dos grandes aspectos. Uno es la gratitud de Pablo por el apoyo y el amor recibido de los filipenses, que tuvo esa máxima expresión en una nueva ofrenda, que sabemos por esta palabra que fue enviada mediante el hermano Epafrodito. Ese es un tema que el apóstol está tratando a lo largo de la carta, pero especialmente también en estos versículos. Y también aparece una doxología, una enseñanza tremenda, que pareciera que pasa un poquito más desapercibida, porque son menos versículos, pero que es una enseñanza de vida tremenda,
Ese es el tema central que nos va a ocupar hoy. Es la declaración de Pablo tan tremenda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Entonces, vamos a empezar por esa gratitud que Pablo les está expresando a los filipenses. Como decía, uno de los propósitos de Pablo en esta carta, que recuerden, la está escribiendo desde la cárcel, es fortalecer, tremendo Pablo, él en la cárcel y fortaleciendo, fortalecer a los filipenses, pero también expresarles por escrito esa gratitud que él tiene por el apoyo recibido. Creo que dijimos a lo largo de esta serie, Filipo era una iglesia, yo creo que el apóstol amaba a todas, pero la de los filipenses tal vez era una iglesia muy especial para él, porque era una de las que él había fundado, porque fue ahí, en Filipo, que vivió esas cosas tan tremendas como cuando le encarcelaron, fue ahí donde se empezaron a convertir ese pequeño grupo, el mismo carcelero. Sin lugar a dudas, la iglesia de Filipo veía a Pablo como un papá espiritual. Lo amaba, lo quería, y seguramente Pablo también tenía un vínculo amoroso importante hacia esa iglesia. Así que él les dice, y lo dice de corazón, en gran manera, en gran cantidad me gocé en Cristo, de que ya habéis podido revivir vuestro cuidado de mí. Yo sé que estabais ansiosos por hacerlo, solo que no se había dado la oportunidad. Así empieza el apóstol en estos versículos. Podemos intuir y averiguar también, escudriñando ahí las Escrituras y averiguando un poquito más, que desde el momento en que esta iglesia de los filipenses sabe que Pablo ha sido encarcelado, porque le aman, se levanta en ellos el deseo de ayudar. Primeramente, por supuesto, doblando rodillas y orando por él, pero quieren también ayudarle de maneras más prácticas, poder de alguna forma también bendecirle. Parece ser por estos versículos que aunque tienen el corazón de querer hacerlo, no pueden hacerlo. A la verdad que las escrituras o los textos complementarios que se pueden leer no aclaran realmente por qué no pudieron hacerlo desde el principio. Pero podemos pensar muchas cosas. Podemos suponer cosas que no nos son a nosotros ajenas tampoco. ¿Cuántas veces tú y yo mismo tenemos el deseo de ayudar de manera física a otras personas, a otras familias, pero tal vez no tenemos la oportunidad de hacerlo en ese momento? En estos mismos días estamos, la verdad, bien desafiados, toda la iglesia de Fuenlabrada, esta congregación, porque gracias a Dios están llegando muchas familias nuevas, muchas personas, Dios nos está bendiciendo, pero están llegando a veces en unas circunstancias y en unas necesidades, la verdad, extremas. Y nosotros quisiéramos ayudar mucho más, pero a veces no podemos llegar a dar tanto como nuestro corazón quiere. No lo hay. No hay los recursos, no hay la oportunidad, no es el tiempo para poder hacerlo. Parece que aquí estaba sucediendo algo así. Algo así. Pero también averiguamos en estos versículos que tan pronto como esas circunstancias cambian, los filipenses no se han olvidado. Tan pronto como pueden, ayudan de nuevo a Pablo. Eso habla del corazón de esta iglesia. Y es lo que Pablo está diciendo en los versículos del 14 en adelante. Sin embargo, dice él, hicisteis bien en participar conmigo una vez más en mis problemas, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros que desde el principio de la predicación del Evangelio, cuando yo salí de vosotros, ninguna iglesia participó conmigo en dar y en recibir, sino vosotros solos. Vamos averiguando del amor de esta iglesia por Pablo y del corazón de esta iglesia también tan hermoso. Miren, solo vosotros estuvisteis desde el principio. Aun cuando yo estaba en Tesalónica me enviasteis una y otra vez, dice el apóstol, para mis necesidades. En el 17 también aclara algo muy hermoso, muy hermoso. No es que busque dádivas para mí, viene a decir él, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y luego les añade, todo lo he recibido, otra vez gratitud, y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, es el mensajero que había llevado aquella ofrenda, todo lo que enviasteis, y él lo define de una hermosa manera, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Miren, la palabra nos llama a no ser insensibles con las necesidades de los demás, mucho menos con nuestra familia de la fe, con nuestros hermanos. Nos llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aquí los filipenses tenían esa buena práctica, cumplían con eso siempre que podían. Por eso habían tenido que demorar en esta ocasión un poco. Y averiguamos también que no era la primera vez, era una práctica habitual en ellos. Pablo se está alegrando también por ellos. En gran manera todavía me alegro más por vosotros, porque sabe, lo dice la palabra, que más bienaventurado es dar que recibir. Y que esa actitud redundará no solamente en bendición para Pablo, en este caso es el receptor, sino en bendición para toda esa congregación, Dice, fíjense qué frase, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Parece que esta forma de dar, de servir en el nombre del Señor a los humildes, a su pueblo, a los necesitados, produce dividendos en nosotros también. Y no es que tengamos que hacerlo para que produzca esos dividendos, pero Dios, su amor hacia nosotros, hace esas cosas. Dice William Hendrickson, un teólogo, pensador cristiano, el don que se da de corazón siempre enriquece el La palabra de Dios, miren, Proverbios 11, el alma generosa será prosperada. Proverbios también 19, a Jehová presta el que da pobre. Jesucristo dijo esto también, ¿recuerdan? Por cuanto le disteis a aquellos pequeños. ¿Cuándo, Señor, te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos pasar hambre y no te dimos? Y Jesús lo dijo, por cuanto a aquellos otros le disteis, me lo disteis a mí. También dijo lo contrario. Cuando se lo negasteis a ellos, me lo negasteis a mí. Propias palabras también de Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el propio apóstol a los corintios, Dios ama al dador alegre. Pablo estaba contento. ¿Cómo no iba a estarlo? Y hay que creerle porque él decía, no ya ni siquiera tanto por mí. Estoy contento por vosotros, porque sé que esto os va a redundar gran bendición de parte de Dios para vosotros. Así que les agradece. ¿Cómo no? Qué bonito. Aquí el amor de Pablo, porque yo que soy papá, aquí hay muchos papás, muchas mamás, me imagino a Pablo con ese sentimiento, estos los consideraba sus hijos espirituales, toda la iglesia, como cuando nosotros vemos en nuestros hijos que ya van madurando, van creciendo, y de repente tienen esas expresiones de amor que sale de ellos mismos, que no tenemos nosotros que decir, anda, ve y regálale tu juguete a este niño que no tiene, o anda, ve y dale un abrazo a este otro, o préstale, regálale, si no tiene él. Cuando nosotros vemos en alguno de nuestros hijos que eso pasa, ¿acaso no se nos dibuja sonrisa hermosa la boca? ¿Acaso no siente uno como papá y como mamá alegría y gozo? Señor, mis hijos están madurando, están creciendo, están aprendiendo esa gran verdad, que más bienaventurado es dar que recibir. Pablo, yo me lo imagino desde la cárcel con esa sonrisa, con esa alegría. Esta es la iglesia que yo conozco, la iglesia que amo. Ahí están ellos esforzándose, sacrificándose, demostrando su amor por el Señor y en este caso por mí también. Y miren, la generosidad en todas sus formas de expresión es una muestra evidente de nuestro amor al prójimo como a nosotros mismos y también de nuestro amor a nuestros hermanos en la fe y redunda también, como estamos viendo, en la satisfacción de Cristo para con nosotros. Da testimonio de lo que somos, hijos y discípulos de Cristo. En esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Y esta es una parte fundamental que toca Pablo.
ya está terminando su epístola, su carta a los filipenses, pero quiere volver a poner de manifiesto su alegría, su gozo, su gratitud para con ellos. Ahora bien, regresando a la carta y al texto central que nos ocupa en el día de hoy, Pablo también quiere dejar claro algo muy importante a los filipenses y espero que también a nosotros con ayuda del Señor. Pablo quiere dejar muy claro quién es verdaderamente su proveedor, la verdadera fuente en la que se apoya y se sustenta la vida de Pablo. Y eso lo tenemos bien centrado en los versículos que van del 11 al 13. Dice el apóstol, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y viene la tremenda frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo. Dos términos o actitudes muy importantes, creo yo, para nosotros los cristianos aparecen aquí desde el principio. He aprendido, en todo y por todo estoy enseñado. Aprendemos porque nos enseñan. Y nosotros tenemos que tener por principal fuente de enseñanza, por principal fuente de sabiduría y de ejemplo para nuestras vidas, ¿a quién? A Jesucristo, nuestro maestro, rabí, como le decían aquellos primeros discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor. Y en nuestro caminar con el Señor tenemos que estar bien dispuestos y bien humildes para aprender. Y aprendemos de todas las cosas que nos van pasando en ese caminar con Él, en ese caminar. Ese he aprendido que dice Pablo denota todo eso. No es un superhombre, no. Denota tiempo, esfuerzo, sacrificio, lágrimas, dolor y momentos también, claro que sí, de pleno gozo. Pablo, caminando con el Señor, ha ido aprendiendo, ha ido tomando ejemplo de Él de todas las cosas, de todas las cosas. Por eso puede decir lo que dice aquí. He aprendido a contentarme, a estar satisfecho con cualquier, situación o estado en el que me encuentre. Sé lo que es vivir humildemente, dice él, en la pobreza y también en la abundancia. Porque en su vida, siguiendo y sirviendo al Señor, han habido, claro que sí, momentos y circunstancias con ambas características. Y aquí comienza nuestro aprendizaje también, hermanos. Porque cuando las cosas nos van bien, cuando, por decirlo de alguna manera, paso por un momento en mi vida, mi familia, mi negocio, mi trabajo, mi ministerio, lo que sea, en un momento de plenitud, en un momento bueno o de gozo, también hay que saber vivir con eso. Hay que saber reaccionar a eso, a la manera de la palabra. Porque podemos reaccionar mal. Y como me está yendo también, pues me deshumanizo. Y como aquel hombre que encontramos también en las Escrituras, que Jesús habló de él. Oye, estoy ganando mucho, me está yendo muy bien, ¿y qué haré? Pues derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Y así podré seguir almacenando y guardando todo lo que estoy ganando. Podemos volvernos codiciosos cuando nos va muy bien. Podemos empezar a poner un corazón de piedra y ya no mirar la necesidad de los demás, sino proteger lo que tenemos y acapararlo. Hay que aprender a recibir también la bendición de Dios cuando viene, en las maneras que tenga que venir. Hay que saber quién es el que lo está dando. Pero también puede suceder lo contrario, en la escasez, cuando estoy siendo probado, cuando parece que todo me va mal, puedo empezar a pensar, Dios me abandonó. Dios de alguna manera se porta mal conmigo, me traicionó. ¿Qué es esto? ¿Por qué me está haciendo esto? Y comenzamos a alejarnos del Señor.
Y comenzamos a culparle de todo. Y comenzamos también a dejar la iglesia y comenzamos a enfriarnos y a alejarnos cada día más y más y más. Estos que reaccionan así, que reaccionan mal a las pruebas, a las cosas que tenemos que pasar en esta vida, cogidos de Cristo, no aprenden, porque con cada prueba, con cada cosa que vivimos en el Señor, el Espíritu ha iniciado una obra en nosotros y sigue trabajando. Son oportunidades preciosas para aprender cosas que el Señor también nos quiere mostrar, nos quiere dar. Pablo nos está mostrando aquí que en el poder de Dios, y la vida real van juntos. No se cancelan el uno al otro. Dios está presente, lo bueno como en lo malo, y por tanto, lo que nos pudiera haber podido aplastar en esos malos momentos, también milagrosamente no lo hace. El Espíritu Santo obra y por lo tanto, aunque somos derribados, como diría el apóstol, no somos destruidos. Y ese es el poder de Dios en acción, en acción. Pablo continúa, he aprendido a vivir en toda circunstancia, en todo, y para todo estoy enseñado. Miren, parece que Pablo se ha hecho más fuerte porque ha permitido que ese poder de Dios se perfeccione con cada una de sus debilidades. ¿Acaso no es Pablo el que encontramos también en las Escrituras diciéndole al Señor, varias veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne? No sabemos. Una enfermedad, pero sin duda algo que era doloroso y que seguramente impedía a Pablo poder hacer una vida completamente normal, hasta servir a su Señor que tanto amaba a pleno rendimiento. Pero dice también Pablo, pero el Señor me ha dicho, no, bástate mi gloria porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad, Cada momento, cada prueba, cada sufrimiento, Pablo había aprendido a recibirlo y a mantenerse firme, fiel, no renegando del Señor. Qué tremenda lección es esa para mí y creo que para muchos de nosotros. Él dice, he aprendido a estar saciado. Sigue con el aprendizaje, saciado. Como dijimos, sin vanagloria, sin acopio, sin egoísmo. Como también a pasar hambre. Sin renegar ni maldecir a Dios. He aprendido a tener de sobra como a sufrir escasez. Oiga, si repasamos las Escrituras, si repasamos el Nuevo Testamento, veremos que Pablo no es un charlatán. Pablo no está hablando por hablar de esto. Claro, ya él lo dice porque, bueno, fíjate, es apóstol, mira cómo vive, cómo... No. Si repasamos las Escrituras, sabemos que Pablo está hablando no de teoría. Pablo está hablando de su vida. Pablo está hablando de realidades que él había experimentado y que seguía experimentando. Recuerden que está en la cárcel escribiendo todo esto. Pablo experimentó el favor, el perdón y el amor de Cristo grandemente en su vida, grandemente. Fue bendecido en gran manera y de diversas formas. Pero también experimentó, vaya que sí, el quebranto, el padecimiento por causa de Cristo como pocos. Latigazos, apedreamientos, prisiones, naufragios, tantas cosas más. Cuando, echando la vista atrás para que entendamos esto, aún en el mismo casi llamado, a Pablo ya estaba impreso ese sello de Jesucristo. Cuando Jesús le pide a aquel otro discípulo, Ananías, que vaya a buscar a Saulo, que sigue todavía, recuerden, con su ceguera. Y Ananías ha de ir de alguna manera a sacarlo de aquel pequeño retiro, ha de ir a imponerle las manos para que ya Pablo comience a servir al Señor. Ananías no quiere, tiene miedo, sabe quién era Saulo y tiene miedo. Y el Señor le dice, Hechos 9, miren, 15 al 16, ve Ananías, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Pablo no va a olvidar nunca esa bendición, ese privilegio, esa gratitud de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para que pueda el Señor decir eso de nosotros.
Instrumento escogido me es este, porque muchos son los llamados, pero pocos son. Y Pablo sabe eso. ¡Wow! Y no lo va a olvidar nunca en su vida. Eso le va a dar vigor y fuerza para aceptar también cuando vengan las pruebas. En el mismo llamado, en los mismos versículos, continúa el mismo Señor hablándole a Ananías. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, ahora viene lo otro. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Somos instrumentos escogidos. Somos bendecidos. Pero este llamado va a implicar también sufrimiento, hermano. Este llamado va a implicar también, como dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Una cruz siempre implica sufrimiento, que se lo digan al Señor. Y niéguese a sí mismo. Y niéguese a sí mismo. Así que vamos poquito a poco entendiendo y comprendiendo. ¿Quién es este hombre? Pablo, ¿cómo puede este hombre afirmar entonces estas cosas tan tajantes? ¿De dónde le viene esa fortaleza que parece casi sobrenatural? ¿De dónde le viene? ¿Cuál es el secreto que él tiene? Bueno, el versículo 13 es rotundo, ¿no es verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fe, esa fortaleza para soportar aún los dolores y necesidades más grandes, los reveses que nos vienen en la vida, esa firmeza, esa fidelidad para no apartarse del Señor, para seguir sirviéndole y siguiéndole, aun cuando lo tenemos todo en contra. Eso no es humano, hermanos. Nunca podría serlo ni podrá serlo. Es algo sobrehumano, es algo sobrenatural. Proviene de Dios Todopoderoso. Por eso Pablo, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, había aprendido, como él dice, a tener abundancia y a padecer necesidad. Somos capaces de sobreponernos a una de las dificultades y pruebas más extremas solamente cuando nos revestimos de Cristo. Una vez más, vemos aquí la suprema importancia de cuando estoy siendo probado, cuando las cosas me van mal, no caer en la tentación de pensar, Cristo me abandonó, Cristo me está castigando y por lo tanto reniego de Él y me enemisto con Él y me alejo. No es así, es todo lo contrario. Señor, estoy mal, estoy sufriendo, estoy necesitándote, ven a mí ahora más que nunca. Y yo me agarro a ti con fuerza y no te suelto. No te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me libres de todo esto que estoy pasando, de todo esto que estoy pasando. Es el gran contraste que hay entre nuestro versículo principal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando estoy contigo, Señor, soy capaz de aguantar aún las tormentas más grandes. Soy capaz aún de vencer a Goliat. Todo lo puedo contigo. Tú me das fuerza. El siguiente que dijo el Señor, separados de mí, ¿cuánto sería bueno que aprendiéramos esto? Porque eso es lo que busca el enemigo. En medio de cada prueba tenemos la oportunidad de crecer en nuestra fe, de aprender cosas maravillosas que Dios nos ofrece, o de alejarnos del Señor y de crecer en todo ello. Los que no conocen a Cristo, porque para ellos el Evangelio es locura, no pueden comprender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en medio de la adversidad. En medio de la adversidad. No pueden entender que el cristiano pueda mantenerse humilde en medio de la prosperidad. Para ellos el Evangelio es locura. Pero para nosotros, ¿qué dice Pablo? El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Es sin duda la obra de Dios en nosotros. Pero miren, es una forma de vivir y de testificar, como digo, el poder de Dios en nuestras vidas, que proviene de Él, no de nosotros. Hace un ratito hablaba con una hermana
Florencia, una mujer mayor ya, pero vigorosa. Hablábamos y otra hermana de la iglesia decía, oye, pero no parece que tengas esa edad. No voy a decir la edad por decoro, hacia ella, pero es una mujer ya mayor y no lo aparenta. Llena de vigor, llena de alegría, ahí, llena de fortaleza. Yo incluso le decía, oye, hermana, se mantiene usted muy bien, seguro que hace mucho ejercicio, seguro que se cuida. Y la respuesta de la hermana fue esta palabra. Pastor, es el Señor. Es el Señor en mí. Es de eso de lo que estamos hablando. Cuando permanecemos firmes en el Señor, nos llena de vigor, nos llena de fortaleza, nos llena de esa luz y de ese brillo que nosotros no tenemos por nosotros mismos, pero que Él nos da, Y como digo, viene de Dios, pero requiere también de nuestra intencionalidad. Es algo así como que nosotros debemos querer que pase, para que Dios haga que pase. Debemos anhelar, debemos desear esa obra de Dios en mi vida, en tu vida, para que Él la haga, para que Él la conceda. Así que preguntémonos ahora, que ya sabemos el secreto de Pablo, desde un punto de vista humano, el tuyo y el mío, ¿cómo puede Pablo haber ayudado a eso, a experimentar todas esas cosas? Creo que en nuestro caminar cristiano, lo creo firmemente, hay algunas características, algunas respuestas al amor de Dios que ayudan a esto. Ayudan a mantenernos firmes en Él. Ayudan a que cuando vengan, como dice su palabra, aquellas lluvias y aquellos fuertes vientos y golpeen contra tu casa y la quieran abatir, se sostenga en pie y se mantenga ahí bien puesta. Hay algunas cosas, miren, creo que una de ellas sinceramente es gratitud. Gratitud. La vida de un cristiano, de una cristiana, tendría que ser una vida llena de gratitud a Dios. Llena, en constante acción de gracias a nuestro Señor. Porque es tanto, sea lo que sea que estemos viviendo, pasando, es tanto lo que hemos recibido. Instrumento escogido me es este, como le dijo a Saulo, y le perdonó aún sus crímenes y toda su vida pasada, y le perdonó cosas tremendas. Y le dio una nueva vida, y le dio una nueva oportunidad, una vida sufrida, sí, pero tan gozosa para el apóstol. Yo me identifico con eso. Tantas cosas me ha perdonado el Señor. De lugares tan oscuros, tan feos, me ha sacado y me ha levantado. Y no puedo por más todos los días que agradecerle y agradecerle por mis hijos, por mi esposa, por todo lo que tenemos, aún por lo que nos falta, hermanos, por esta congregación. Gratitud. Decíamos antes, merece la pena sufrir por aquellos a los que amamos y sabemos que nos aman tanto. En el retiro matrimonial siempre usábamos una canción que decía, amor con amor se paga. Job lo decía de una manera rotunda, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Gratitud. Revisa las cartas de Pablo, revisa el libro de los Hechos, revisa lo que tú quieras. Este era un hombre agradecido con Cristo sobremanera, en cualquier circunstancia, en cualquiera. Otra creo que es la confianza, la fe puesta en Él, en Cristo. Esas experiencias, esas vivencias con el Señor. Como Pablo no le abandonaba, no se marchaba, no se iba de Él, todas esas vivencias le han ayudado a creer más cada día en su palabra y en sus promesas. Él ha aprendido a confiar, pero ha aprendido a confiar porque ha permanecido. Le ha dado la oportunidad también al Señor a que se glorificara en medio de sus circunstancias. Ahí mismo en Filipo él fue encarcelado, ¿recuerdan? Fue enviado ahí a lo más hondo, ahí con grilletes puestos, y dice la palabra que no se hundió ni renegó de Dios, sino que se puso a cantar himnos. Y de repente hubo un terremoto grande en aquella cárcel, se soltaron los cepos y las puertas se abrieron. ¿Cómo no iba a confiar Pablo en Cristo? Nosotros nos perdemos a veces bendiciones, respuestas de Dios tremendas en nuestra vida porque nos falta fe, porque nos falta perseverancia, porque nos falta esa confianza.
Probadme en esto, dice el Señor, y yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. No. Pablo, que tenía esa gran gratitud hacia Cristo, confiaba en Él. Y aun en las circunstancias más tremendas se aferraba bien a Él. Y eso permitía que su fe fuera sobrealimentada, porque el poder de Dios se glorificaba en medio de sus debilidades, como dijimos. Esas cosas le llevaban también al contentamiento, al equilibrio en su vida. Ama y confía tanto en Cristo que se contenta con todo lo que el Señor le traiga y le dé. Una vez más encontramos que esas vivencias, ese vivir, ese caminar con Cristo le ha dado ese equilibrio que nos es tan necesario en nuestra vida, hermanos, y ese contentamiento. Alguien dijo, es un refrán popular, la clave de la felicidad es el contentamiento. Y no debemos entender aquí contentamiento con un derrotarse, bajar los brazos, dejar de tener aspiraciones, no. Pero sí debemos entender el contentamiento con una aceptación de que han de venirnos cosas mejores y cosas peores, aceptación de que pase lo que pase, Cristo no nos ha dejado, Cristo no nos ha abandonado, sigue ahí. En una ocasión que tuvimos un golpe muy grande también mi esposa y yo en la familia, un revés tremendo que no esperábamos, quedamos un poco aturdidos y recuerdo una persona que no era cristiana, que se acercó a mi esposa y le dijo algo muy terrible. ¿Y ahora dónde está tu Dios?, le dijo. Y la respuesta de mi esposa fue maravillosa. En el mismo sitio exactamente que estaba ayer, está hoy y estará mañana. En el centro de nuestras vidas. Miren, los que estamos casados aquí, ningún matrimonio durará, ninguno. Si no aceptamos que tendremos en ese vivir el uno con el otro momentos buenos y momentos malos. Uno cuando pasa una dificultad grave en el matrimonio, cuando tiene problemas, no se aleja de la esposa y se va. Aunque este mundo enseña eso. Pero no, hemos hecho un pacto y nos mantenemos. El amor cubrirá multitud de problemas, de pecados. ¿Por qué no habría de ser así nuestro caminar con Cristo? Cuando Él es el que no se aleja y el que siempre nos ama y nos amará por la eternidad. Job, una vez más, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el Señor. Así que esas tres cosas, esa gratitud, esa confianza o fe, ese contentamiento, llevan a una cuarta que es tremenda y que desconcierta aún más a los que no creen, al gozo. Al gozo. Claro, porque si aprendemos a tener fe en el Señor, a tener gratitud, a contentarnos con las cosas que vengan, pues viviremos aún en medio de los problemas tranquilos. Esa es la paz de Dios. Ese es el gozo que Él nos da. Y eso será un testimonio en tu vida mucho mayor que recitemos medio evangelio. Porque nos mirarán y dirán, ¿cómo es posible que este hombre o esta mujer con lo que está viviendo, con lo que está pasando, aún se mantenga tranquilo, aún sea capaz de dar una palabra de aliento cuando debería de ser él el que estuviera pidiendo a voces y gritando y queriéndose quitar la vida? Porque así andan muchos. Y así le dijo la esposa a Job, recuerdan, anda ya, mátate y reniega de tu Dios. No alejarnos. Pablo aprendió, y si nos preguntáramos como al principio, ¿por qué este hombre? ¿Dónde está su secreto? Su secreto, como dijimos, es Jesucristo. Pero dentro de Jesucristo también ese contentamiento con todo lo que Dios traiga y nos dé a nuestras vidas. Pablo nos recuerda, nos enseña, ya voy terminando, que el mayor tesoro de incalculable valor, inaccesible e inalcanzable para muchos, nos ha sido dado. Nos ha sido regalado a nosotros.
Jesucristo, la fuente de vida, de poder, sanidad, santidad, salvación, redención. Todo eso nos ha sido entregado, confiado a nosotros. Gloria a Dios. Por eso el apóstol termina diciéndoles a los filipenses, mi Dios es ese Dios, el que conoce tan estrechamente Pablo, porque ha vivido de la mano de él, porque ha sufrido por él, porque también ha sido bendecido por él, porque tiene una vivencia, una comunión estrecha con él. Ese Dios que conoce también Pablo, les dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuidado que las riquezas de nuestro Señor son incontables. Ese es el que está abogando por ti y por mí. Ese es el que ha muerto en la cruz del Calvario por ti, mí. Merece la pena a veces sufrir por él. Siempre va a merecer la pena. Merece la pena seguirle y aún en medio de esos momentos tan duros y tan difíciles, aferrarnos a él. Él es el único que nos puede dar la fortaleza para pasar por nuestros desiertos sin perdernos, sin extraviarnos, sin morir espiritualmente. Hicimos un tema precioso. Ahora sí termino con esta ilustración. El sábado con los varones. Dios es tan hermoso que a medida que le sirves, pues se cumple. Más bienaventurado es dar que recibir. A medida que uno le sirve, pareciera que el Señor te habla por diferentes lugares. Yo estaba preparando esta predicación y el Señor en el tema con los varones parecía que todavía me complementaba y me daba más cosas. Así es su Espíritu Santo. Y me vinieron estos versículos que estaban en ese tema y que nos impactaron también a los varones. 2 Corintios 4, Pablo en otra carta escribiendo a otra iglesia, a los Corintios. Miren, 2 Corintios 4 del 7 al 9, pero tenemos este tesoro, Cristo Jesús, con todo lo que representa, en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. La misma palabra de vida del apóstol, su propia vida y la vida que quiere enseñar a los demás. No es esta una predicación que quiera buscar hacernos daño o sentirnos mal. No, tiene que ser una palabra de aliento para ti y para mí. El Señor sabe que nosotros somos esas vasijas de barro. Somos frágiles. Somos seres humanos con sentimientos, rápidamente nos hacen daño. Estos cuerpos que a la vez son tan perfectos porque son creación de Él, son débiles, se debilitan, se enferman. ¿Cómo no vamos a tener emociones? ¿Cómo no vamos a tener sentimientos? ¿Cómo no nos van a afectar los problemas y las cosas de la vida? Claro, Señor Jesucristo lo sabe. Somos esas vasijas de barro. Pero aún siendo esas vasijas frágiles y débiles, que no son vasos preciosos de oro ni maravillosos, nos ha sido derramado dentro el mayor tesoro posible. El poder de Dios ha sido derramado en tu vida y en mi vida a través de su Espíritu Santo. Nuestros cuerpos físicos, como digo, se pueden enfermar, debilitar, cansar, pero contienen ese tesoro precioso. Miren qué hermoso. Dios no duda en confiar su precioso tesoro a nosotros, a nuestros cuerpos frágiles humanos. Él hace brillar su luz y su gloria en los corazones de nosotros, los creyentes. Por eso Pablo podía afirmar, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso seguramente le llevaba también a afirmar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, qué difícil, mi Señor. Qué difícil, Padre Santo. No sé, Señor, imitarte, Padre Santo, qué difícil nos es, Señor, tratar de acercarnos a ti. Es imposible, imposible, si no lo hacemos, Señor, revestidos de tu amor, revestidos de tu poder.
Señor, gracias te damos una vez más por habernos dado no solo ya la salvación, la vida eterna, tu palabra, sino también tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre bueno, Señor, porque es gracias a tu Espíritu que podemos decir que lo que antes no podíamos hacer, ahora lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es gracias a tu Espíritu, Señor, que cada día ahora podemos seguir aprendiendo lecciones de vida, lecciones de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque en verdad tú nos has hecho más fuertes, Señor. Es ahora, Padre bueno, Señor, que podemos a veces, Padre, enfrentarnos a tremendos problemas, enfermedades, tempestades, que antes fácilmente, Señor, nos hubieran derribado a la primera y nos hubieran tumbado. Y sin embargo, ahora, Señor, cogidos de ti, podemos, Señor, hacerlo frente. Señor, ayúdanos a todo lo, Señor, lo que hemos hablado, a vivir llenos de esa gratitud, Señor, a vivir llenos de esa fe que como un grano de mostaza tan solo podría llegar a mover montañas, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a tener ese contentamiento, a saber que tú eres Padre y no cualquier Padre, un Padre que nos ama de manera como no hemos conocido nunca, un Padre que ha dado su propia vida por nosotros, un Padre que aboga por nosotros allí, sentado a la diestra de Dios, un Padre que nos ha abierto las puertas de par en par y por lo tanto tú estás con nosotros en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas. Tú nos fortaleces, tú nos ayudas y junto con la prueba darás la salida, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer más en ti. Señor, gracias por esta serie. Cristo solo, solo Cristo. Cristo todo y todo en Cristo. Que así sea, Señor. Ese es nuestro ruego en esta mañana. Glorifícate una vez más y entrónate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te adoramos y te alabamos. Bendito y bendito seas por siempre en el nombre de Cristo. Amén, Señor.